Hay fechas que cambian la historia. El 12 de octubre de 1492, cuando los europeos llegaron a América y el mundo dejó de ser el mismo para siempre. El 20 de julio de 1969, cuando el ser humano pisó la Luna y la humanidad tocó algo que siempre había creído inalcanzable. Y el 11 de septiembre de 2023, una fecha que quizás no recuerdas, que probablemente no estuvo en los titulares que más te importaban ese día, pero que podría ser, con el tiempo, la más importante de todas. Ese día, un equipo de astrónomos de la Universidad de Cambridge publicó un estudio que anunciaba algo que la ciencia llevaba siglos buscando: señales químicas en la atmósfera de un planeta a 120 años luz de la Tierra que podrían indicar la presencia de vida. El planeta se llama K2-18b, y lo que vamos a contarte hoy no es ciencia ficción. Es ciencia real, publicada en revistas revisadas por pares, discutida en los centros de investigación más importantes del mundo. Bienvenidos al canal. Esto es la historia del planeta con un 99% de probabilidad de albergar vida. K2-18b es un exoplaneta, es decir, un planeta que orbita una estrella diferente al Sol. Está ubicado en la constelación de Leo, a 120 años luz de la Tierra. Para contextualizar esa distancia, la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. En un año, recorre casi 10 billones de kilómetros. 120 años luz significa que la luz que sale de K2-18b tarda 120 años en llegar hasta nosotros. Si una civilización en ese planeta mirara hacia la Tierra en este momento, verían nuestro planeta tal como era en 1904, antes de que existieran los aviones comerciales, antes de la Primera Guerra Mundial, antes de la televisión. La estrella alrededor de la cual orbita K2-18b es una enana roja fría, clasificada como K2-18, con apenas el 40% de la masa del Sol y mucho más baja en temperatura. Las enanas rojas son las estrellas más comunes del universo, representan más del 70% de todas las estrellas de la Vía Láctea. Y K2-18b orbita esta estrella dentro de lo que los astrónomos llaman la zona habitable, la región donde las temperaturas permiten que el agua exista en estado líquido sobre la superficie de un planeta. La misma condición que permitió la vida en la Tierra. K2-18b no es un planeta rocoso como la Tierra. Es lo que los astrónomos clasifican como un subneptuno o, con el término más reciente y emocionante, un mundo océano o Haisian. Este tipo de planeta, cuya existencia fue propuesta teóricamente hace apenas pocos años, tendría una superficie completamente cubierta por un océano global de agua líquida debajo de una atmósfera rica en hidrógeno, sin continentes, sin tierra firme, solo agua en todas direcciones hasta donde alcance el horizonte, cubierta por un cielo de composición muy diferente al terrestre. K2-18b tiene un radio aproximadamente 2,6 veces mayor que el de la Tierra y una masa 9 veces superior. No es un gigante gaseoso como Júpiter, pero tampoco es un planeta pequeño. Es una categoría intermedia que en nuestro propio sistema solar no existe. No tenemos ningún planeta de este tamaño entre la Tierra y Neptuno. Es, en muchos sentidos, un tipo de mundo completamente nuevo para nuestra experiencia directa. El descubrimiento fue posible gracias al telescopio espacial James Webb, lanzado el 25 de diciembre de 2021 y operativo desde julio de 2022. Este instrumento no solo es el más grande jamás enviado al espacio, con un espejo primario de 6,5 metros de diámetro. Es también el más sensible en longitudes de onda infrarrojas jamás construido, capaz de analizar la composición química de atmósferas planetarias a distancias que antes eran completamente inaccesibles para la ciencia. La técnica que utilizó el James Webb para estudiar la atmósfera de K2-18b se llama espectroscopía de tránsito. Cuando K2-18b pasa por delante de su estrella desde nuestra perspectiva, una fracción de la luz estelar atraviesa la atmósfera del planeta antes de llegar a nosotros. Cada molécula presente en esa atmósfera absorbe longitudes de onda específicas de luz, dejando una huella química única, como una especie de firma molecular. El James Webb puede leer esas firmas con una precisión sin precedentes. Y lo que leyó en la atmósfera de K2-18b dejó a la comunidad científica sin palabras. El dimetilsulfuro, conocido por su fórmula química DMS, es un compuesto orgánico que en la Tierra
es producido principalmente por el fitoplancton marino, organismos microscópicos que viven en los océanos y que son responsables de alrededor de la mitad del oxígeno que respiramos. El DMS es el responsable del olor característico que tiene el mar, ese aroma salino y orgánico que reconoces instantáneamente cuando estás cerca del océano. No es el agua la que huele así. Es el fitoplancton produciendo dimetilsulfuro. Lo que hace al DMS tan importante en el contexto de K2-18b es lo siguiente. Hasta donde la ciencia ha podido determinar después de décadas de estudio de la química atmosférica, el dimetilsulfuro no tiene ningún proceso abiótico conocido que pueda producirlo en cantidades significativas. Abiótico significa sin vida. En otras palabras, todas las reacciones químicas que conocemos entre rocas, agua, luz ultravioleta, volcanes y gases atmosféricos no producen DMS en cantidades detectables. Solo los seres vivos lo hacen, al menos en la Tierra. El equipo de investigadores, liderado por Niku Madhusudan, de la Universidad de Cambridge, procesó los datos del James Webb con modelos estadísticos bayesianos, una herramienta matemática que permite calcular la probabilidad de diferentes hipótesis a partir de los datos disponibles. Cuando aplicaron ese análisis a la señal detectada en la atmósfera de K2-18b, el resultado fue que existe una probabilidad del 99% de que la señal del DMS sea real y no un artefacto del instrumento o un error estadístico. No es el 100%, no es certeza. Pero en ciencia, el 99% es una afirmación extraordinariamente fuerte. Para contextualizarlo, cuando los físicos del CERN anunciaron el descubrimiento del bosón de Higgs en 2012, el umbral de confianza requerido era del 99,999%, lo que en física de partículas se llama 5 sigma. La señal del DMS en K2-18b está en aproximadamente 3 sigma, lo que significa un 99%. No es el Higgs, pero tampoco es una observación descartable. Es lo suficientemente fuerte como para publicarlo en una revista científica de primer nivel y lo suficientemente importante como para que la comunidad científica global haya prestado atención inmediata. Si esta historia te está dejando sin palabras, dale like ahora mismo, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nada. Seguimos. Una de las complicaciones del escenario K2-18b es la naturaleza de su estrella. Las enanas rojas, aunque son las más comunes del universo, son también estrellas muy activas en sus fases jóvenes. Emiten potentes llamaradas de radiación ultravioleta y rayos X que podrían bombardear la superficie de sus planetas y destruir cualquier molécula orgánica compleja. Para que la vida existiera en K2-18b, tendría que haber sido capaz de desarrollarse a pesar de esa radiación, o bien la atmósfera densa de hidrógeno del planeta actúa como escudo protector suficientemente efectivo. Los investigadores que publicaron el estudio consideraron este factor y concluyeron que una atmósfera rica en hidrógeno como la de K2-18b proporcionaría protección suficiente para que los organismos acuáticos en el océano superficial sobrevivieran. El agua en sí misma es también un excelente escudo contra muchos tipos de radiación. Organismos que vivieran a unos pocos metros de profundidad estarían esencialmente protegidos. Y sabemos que la vida en la Tierra es enormemente creativa para encontrar maneras de sobrevivir en condiciones extremas que inicialmente parecerían hostiles. La señal del dimetilsulfuro detectada en la atmósfera de K2-18b tiene que ser observada de nuevo, con más tiempo de telescopio, con análisis más detallados, con modelos más refinados. El telescopio James Webb tiene capacidad para hacer esto. De hecho, hay solicitudes de tiempo de observación para K2-18b ya aprobadas y en cola. Los científicos quieren acumular más tránsitos del planeta frente a su estrella, cada uno añadiendo datos al espectro acumulado, mejorando la relación señal-ruido hasta que la señal sea inequívoca o quede descartada. Niku Madhusudan, el investigador principal del equipo de Cambridge, ha declarado públicamente que espera tener confirmación o refutación de la señal del DMS con los próximos 2 o 3 años de observaciones del James Webb. Si la señal se confirma y se fortalece con cada nueva observación, el caso de la presencia de vida se volvería enormemente difícil de ignorar. Si desaparece o cambia de forma, habrá que buscar otras explicaciones. 120 años luz. Ese número,
que al principio puede sonar como simplemente muy lejos, en realidad define el límite de lo que la humanidad puede hacer en términos de exploración directa con cualquier tecnología que se pueda concebir en el futuro previsible. La sonda Voyager 1, lanzada en 1977, y el objeto fabricado por el ser humano que más lejos ha llegado, está a apenas 2 años luz de la Tierra después de 45 años de viaje. A ese ritmo, llegaría a K2, 1.8b, en aproximadamente 6 millones de años. Incluso con propulsión nuclear avanzada, con velas solares impulsadas por láser, con los conceptos de propulsión más ambiciosos que la física permite sin violar sus leyes fundamentales. Una misión a K2, 1.8b tomaría siglos como mínimo. Eso no va a ocurrir en ningún horizonte temporal relevante para la civilización actual. Lo que significa que si queremos saber con certeza qué hay en ese planeta, tendremos que aprender a leerlo todo desde aquí, a 120 años luz de distancia, a través de la luz que su estrella nos manda después de pasar por su atmósfera. El James Webb tiene una vida útil estimada de entre 20 y 25 años. En ese tiempo, podrá acumular datos sobre K2, 1.8b y otros mundos Hysian candidatos con una profundidad creciente. Pero los astrónomos ya están pensando en lo que viene después. El telescopio espacial Habitable Worlds Observatory, cuya construcción está siendo considerada por la NASA para las décadas de 2030 y 2040. Estaría diseñado específicamente para caracterizar atmósferas de planetas potencialmente habitables con una resolución espectroscópica aún mayor que el James Webb. En Europa, el Extremely Large Telescope, un observatorio terrestre de 40 metros de diámetro, actualmente en construcción en el desierto de Atacama, en Chile, comenzará operaciones alrededor de 2028 y podrá complementar las observaciones espaciales con datos de alta resolución desde el suelo. La infraestructura científica global está convergiéndose de manera no coordinada pero coherente hacia el objetivo de responder la pregunta más grande que la humanidad jamás se ha planteado. Un aspecto que la discusión pública sobre K2, 1.8b suele pasar por alto es la naturaleza de la vida que podría existir allí. No estamos hablando de inteligencia. No estamos hablando de civilizaciones, de tecnología, de señales de radio. Estamos hablando de lo que en astrobiología se llama vida simple, organismos del nivel del fitoplancton terrestre, seres microscópicos que flotan en un océano global, que realizan procesos metabólicos básicos, que producen como subproducto moléculas como el dimetilsulfuro. Eso podría sonar menos emocionante que el contacto con una civilización alienígena avanzada. Pero en realidad es más profundo todavía. Porque si la vida surgió de manera independiente en K2, 1.8b, en condiciones completamente diferentes a las de la Tierra, en un planeta cubierto de agua con una atmósfera de hidrógeno, orbitando una enana roja, eso significaría que la vida no es un accidente extraordinariamente improbable que ocurrió una sola vez en la historia del universo. Significaría que la vida es una propiedad emergente de la química en condiciones favorables, que el universo está literalmente lleno de vida, que somos, en ese sentido, absolutamente ordinarios. La paradoja de Fermi lleva décadas preguntando por qué. Si el universo es tan viejo y tan grande, y tiene tantos planetas potencialmente habitables, no hemos encontrado ninguna señal de vida inteligente extraterrestre. Hay muchas respuestas posibles a esa paradoja, pero una de las más inquietantes es la que los astrónomos llaman el gran filtro. La idea de que hay algún paso en la evolución de la vida que resulta extraordinariamente difícil de superar y que la mayoría de las formas de vida nunca lo atraviesan. Si K2, 1.8b tiene vida, aunque sea microbiana, el gran filtro no está antes de nosotros en la escala evolutiva, estaría después. Lo que significaría que quizás el paso realmente difícil es el que todavía no hemos dado. Esa idea no es tranquilizadora, pero es honesta. Y la ciencia, en su mejor versión, es siempre honesta, aunque lo que encuentre no sea lo que esperábamos. K2, 1.8b, es un punto de luz a 120 años luz de aquí. No podemos ir, no podemos tocar. Solo podemos mirar, analizar, calcular y preguntarnos. Y en esa pregunta, en ese acto de mirar hacia un punto del cielo y saber que quizás allí, en un océano que nunca veremos directamente, existe algo vivo, hay algo profundamente humano.
Hemos mirado el cielo desde el principio de nuestra historia con la misma pregunta. Por primera vez, tenemos instrumentos lo suficientemente poderosos como para que el cielo empiece a responder. Eso es todo por hoy. Si esta historia te dejó con la cabeza en el cosmos, dale like. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas historias que la ciencia tiene para contarnos. Nos vemos.